artículos. Bueno, les voy a decir qué artículos tienen que dar los 4 equipos que faltaron de exponer en el intermedio del semestre. Entonces, vamos a hacer primero eso. Bueno, yo todavía no los mando, los voy a mandar al correo de confitería. Son 4 artículos que se van a dar ya saben, yo se los paso, ustedes lo preparan y lo exponen el día que les toca. Entonces ahorita yo voy a hacer, aquí tengo los papelitos de los 4 equipos que no faltan de exponer. Entonces les voy a apuntar aquí en el chat, y bueno, quiero que vean qué equipo sale. Voy a tomar un papelito para que, digamos, qué primer equipo va a exponer. Bueno, aquí está, a ver si se ve. El 5, ¿sale? Aquí lo voy a poner en el chat. Equipo 5 va a exponer el artículo de tabletas recubiertas, porque es para el tema del grajeado. El día toca 23 de marzo. Es el primero que expone, de hecho es la semana que viene, pero yo al ratito que terminemos la clase lo pongo. Bueno, ya se los paso al correo. Esos 5. Profesora. Sí. Creo que yo soy del equipo 5, pero expusimos la vez pasada. Sí, profesora. Sí, pero a ver, ¿qué dieron? ¿Qué tema dieron ustedes? Dimos el tema de borrachitos. No, sí, pero esas son las del final del semestre. El intermedio se dieron los artículos de actividad de agua, acidez, pectina y grenetina. Ah, está bien. Sí, no, perdón. Entonces, sí. No, al final ya ven que todos tienen que exponer, o sea, al final sí todos. Al final todos los equipos, pero ahorita van a exponer 4 equipos en una exposición intermedia que no sucedió con ustedes el primer parcial. ¿Sale? Ahí les apunté entonces. Ustedes el equipo 5, el artículo de tabletas recubiertas que les digo voy a pasar al correo de confitería. Entonces, a ver, siguiente de los que no expusieron es el equipo 6. ¿Se ve ahí? No se ve. Ay, sí, ya se ve mejor. Apenas en mi cámara, pero es el equipo 6. El equipo 6, aquí lo voy a apuntar en el chat. Equipo 6, ¿qué es? Es el artículo tecnología para la fabricación de gomas y productos aireados. Que va a ser el 25 de marzo. 23, 25 de marzo. Igual la semana que viene. Ahí lo puse. Para que tomen nota. Yo también aquí estoy tomando nota. Equipo 6. Listo. Entonces hagan los últimos 2. Es el equipo 4. Aquí lo voy a poner. Equipo 4 es el artículo de materias primas para productos aireados, que va a ser el 30 de marzo. Equipo 4.
Bueno, pues ya el que quedó ya no lo hago, ya no lo abro, pero el último, el que faltaba es el equipo, es 1 o 2, a ver, es el 2, el equipo 2. Y el equipo 2 va a dar equipo 2 es el artículo el uso del azúcar invertido. Invertido para elaborar malvavisco. Esto va a ser el primero de abril. Ahí está anotado. Para el 1 de abril. Vale, aquí ya yo anoté. ¿Ustedes se anotaron? Sí, maestra. Sí, perfecto. Yo al rato que termine la clase los subo el correo de confitería para que de ahí los puedan ustedes tomar y preparar para que la exposición. Y ya el día que les toca. Sería para la semana que viene el primer equipo. Vamos nosotros a concluir hoy lo de caramelo suave, pero sí encontré el video que les dije, entonces voy a ver si lo puedo pasar. Vamos a ver ese, es bien cortito, a ver, déjenme ver si ahora sí lo puedo compartir. Permítanme. Ahora sí ven una pantalla gris. Sí, sí se ve. A ver, voy a ponerle play y a ver si ya sale. ¿Se oye? Sí, sí se oye. Ok. ¿Ya vieron ahí? Son paletas. Creo que son las Tootsie Pop. Es para que se termine de secar, miren, si está caliente el caramelo, se termine de enfriar. Croquel. Sí, ¿ya vieron? Ahí se ve como, o sea, tampoco igual se ve el troquel porque pues no se puede abrir el equipo para ver cómo son cada una de las partes que está cortando el listón de caramelo, pero sí se ve bien cómo sale del troquel y luego pasa al área de enfriamiento. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí, en esta imagen de este video que les pasé, por ejemplo, ahí no entra un sistema de enfriado como el que yo les expliqué que había. Por ejemplo, en esta empresa lo que hace es que lo deja a temperatura ambiente y solamente son unas bandejas, como unas charolas grandes con movimiento para que solamente con el medio ambiente se terminen de enfriar. Y me recuerda a esta forma de dejar que terminen de enfriarse o de secarse, como por ejemplo las papas, bueno, las frituras en las empresas de snacks, así es como dejan que se termine de enfriar las frituras antes de que pasen a la máquina embolsadora. Entonces es una técnica similar, o sea, sí, bandejas que se están moviendo y todo a temperatura ambiente para que se puedan ir enfriando y cuando terminen de enfriarse, en lo que pasan por todas esas bandas, terminan de enfriarse, ahora sí vamos a la máquina de envasado. Muy bien, pues entonces vamos
continuar. Sí. Bueno, pues vamos a... Bueno, no sé si hay hasta aquí alguna pregunta todavía sobre caramelo duro. ¿No? No, Ok, va. Entonces, vamos a empezar la parte de caramelo suave. Bueno, pues caramelo suave, la definición es que es un producto de una masa de azúcar. Fíjense, aquí sí aclara que no está cristalizada, o sea, es un producto que clasificado dentro de los no cristalizados, que tiene una alta concentración. Ya un poco menos porque este producto, como ustedes ven, va a tener una humedad más o menos del 12%, aunque hay pues varios datos válidos sobre el caramelo suave, la humedad final, porque pues no hay una norma que nos diga exactamente cuánto tendría que tener. Entonces puede haber varios datos. Yo supongo que ustedes también en las tareas encontraron a lo mejor un dato diferente a este que yo les pongo aquí. Y lo que nos dice la definición es que pues está formada igual que el caramelo duro, pues por azúcar, glucosa y o azúcar invertido. Solamente que aquí vamos a analizar dos ingredientes importantes para que se pueda denominar caramelo suave, que es los sólidos de leche, o sea, la leche y cualquier producto lácteo y las grasas. Pueden estar los dos o puede estar solamente uno, es decir, solamente puede haber leche y solamente puede haber grasa, o puede haber grasa y puede haber leche, y entonces esto lo convierte en un caramelo suave, con una humedad más o menos, les decía que este fue el que encontré yo de 12%. Y aquí hay una variante importante. Cuando tiene grasa, fíjense que cuando tiene la grasa es cuando en realidad se hace suave el caramelo, como que yo considero que sí es importante que vaya la grasa. Cuando va la leche, si nosotros cocinamos hasta la temperatura de un caramelo duro, pues fíjense que sí queda con textura de caramelo duro, aunque tenga la leche. Es decir, si yo incremento mi temperatura de ebullición, pues realmente sí quedan caramelos duros. No sé si conozcan este caramelo, sí, yo creo que sí. El de Tommy es un caramelo de leche. Sí. El del osito. Sí, Sí. entonces, vean, ese es un caramelo que por definición, pues entraría en caramelo suave, pero por la textura que tiene, pues es un caramelo duro. Entonces, sería como un híbrido entre los dos. Estrictamente hablando, tendría que ser un caramelo suave, pero pues por la concentración a la que llegamos, entonces, si nosotros lo probamos, es un caramelo duro. Así que bueno, hay como cosas que quedan así intermedias, como ese caramelo, por ejemplo, de los ositos. Bueno, la grasa y la glucosa contribuyen a características muy importantes en el caramelo suave. La glucosa contribuye a que sea masticable y la grasa le da cuerpo y lubricidad. Pero como les habíamos mencionado en las definiciones de las tareas, también se le pueden adicionar agentes gelificantes, esto es la parte importante, y en el momento en que yo meto la grasa, pues los agentes emulsificantes. Entonces, en las etiquetas de los caramelos suaves, nosotros cuando las leamos, tiene que venir, bueno, la grasa, la leche igual a lo mejor no es tan necesaria. Normalmente si hay grasa, bueno, hay un emulsificante, lecitina, monoglicéridos, diglicéridos u otro emulsificante. Y el que pudiera tener en opcional es el gelificante para hacerlos masticables. Entonces ahí es donde podemos poner la grenetina o el almidón modificado. Y entonces al ser un gelificante, eso contribuye para hacerlos masticables. Entonces teóricamente estos caramelos, cuando nosotros los mordamos, no se nos van a pegar a los dientes, a las muelas. Podríamos considerarlos casi al nivel de un chicle. Y entonces es muy agradable para algunas personas, porque fíjense, este sería pues un caramelo que no tenemos que tirarlo, porque como no es un chicle, pues todo el tiempo lo vamos a estar disolviendo en la boca hasta el momento en que desaparezca. Entonces nos comemos pues todo lo que constituye el caramelo suave. Y los agentes gelificantes, bueno, deben ser en proporciones pequeñas, porque ya habíamos aclarado
en la sesión anterior. Si el componente principal es la grenetina, bueno, ya no es un caramelo suave, o sea, sí ya es una gomita de grenetina. Aquí les presento una fórmula tipo de un caramelo suave y me gusta este formato porque quiero que lo vean, muchachos. Cuando ustedes hagan algún desarrollo, alguna investigación, obviamente pues el desarrollo de la fórmula es como de lo que pues para eso se está trabajando. Entonces, para no dar la fórmula, para mantener el secreto industrial y que aún así tuviéramos que decir una fórmula, bueno, esta es una manera de presentar una fórmula donde la dicen pero no la dicen. Entonces, vean, aquí se presentan en rangos todos los ingredientes de la fórmula. Desde cero, o sea, desde que no haya leche o lactosa aquí, bueno, azúcar de la leche, al 6%, ¿no? Proteínas, o sea, puede haber y no hasta el 5% grasa, bueno, grasa sí va a llevar, y los demás, bueno, agua debe llevar, pues ya dijimos que para disolver el azúcar, glucosa, azúcar invertido y grenetina, o sea, desde no llevar nada hasta llevar 2.5%. Entonces uno diría, ay, pues no me dicen nada, pero a veces hay situaciones en las que sí exigen que se ponga alguna fórmula y si fuera ese el caso y ustedes tuvieran que ponerla, bueno, pues ponen esto y con eso están cumpliendo este punto de que nos tengamos que poner la fórmula. Ustedes van a ver que con los artículos que yo les estoy dando para que los expongan, muchos de los artículos, incluso hay unos que no comparten, pero para nada la fórmula y está en derecho del autor darla o no dar la fórmula. Entonces, fíjense que una vez, me acuerdo que allí en la empresa, para un cliente que le estábamos en una maquila, sí quería la fórmula, pues obviamente no se la íbamos a dar, ¿no? Porque era una fórmula desarrollada por la empresa, pero era necesario como este apartado de su HACCP, del sistema de riesgos, y entonces pues tuvimos que dar una fórmula muy general y la hicimos así abierta, así como ustedes ven esta fórmula abierta para poder cumplir ese requisito que nos pedían. Y pues ya con eso se resolvió, ¿no? Así que sin pelearnos, sin que decirle, oye, es que no te puedo dar, eso es secreto industrial. Pues bueno, aquí está, esa es una manera de resolverlo. Entonces vean, aquí nos dan y no nos dan la fórmula, pero de todas maneras sí nos sirve de referencia si uno quisiera partir de algo para poder hacer un caramelo suave. Ahora, si nosotros los clasificamos, pues los caramelos suaves quedarían así. El toffee, ya dijimos que la palabra toffee sí se refiere al caramelo suave, que son los que están sencillos, la pasta sencilla del caramelo suave, y los toffees compuestos, que sea el grupo 2, los que están ya combinados con algún otro ingrediente, chocolate, nuez, avellana, sí, algún relleno en particular de frutas, etcétera. Es decir, algo que tuviéramos que combinarlo o que se pudiera combinar, eso serían un toffee, pero compuesto. Y finalmente los masticables, obviamente ahí es donde va a entrar la grenetina y el almidón modificado como componentes, y entonces vamos a hablar de caramelos suaves masticables. Entonces así los clasificaríamos. El toffee, si ustedes lo buscan en internet, bueno, la palabra no es exclusiva del caramelo suave. Si ustedes lo buscan, van a ver que también se refieren a que es como una salsa de cocina, donde también se le denomina el toffee. Y entonces, bueno, aquí, por ejemplo, en México, no lo usamos casi, esto lo ocupan más en otros países, y nosotros sí le decimos caramelo suave. Y como bien vieron, pues este término de caramelo suave hasta se puede ocupar para otras cosas que no sean caramelos suaves, porque nos resuelve mucho pues la comercialización. Si tuviéramos que definirlo, pues con caramelos suaves se puede resolver, definir muchas cosas, aunque no sean específicamente es el caramelo suave que estamos estudiando aquí. Bueno, tengo otra definición aquí, pues son semejantes a los caramelos duros, pero contienen grasa, y al tener grasa, bueno, pues el poder calórico es mayor. Es mayor porque, bueno, no sé, les pregunto, ¿ustedes ya han hecho cálculos nutrimentales? O sea, ¿saben calcular las kilocalorías? ¿Alguien ha hecho este ejercicio? No, yo no, profe. No, profesor. ¿Nadie de la sala? Las grasas, bueno, tienen más calorías que un carbohidrato y una proteína. Sí, así es. Bueno, el aporte energético es el doble. No me acuerdo cuánto era, pero es el doble. Sí,
Es correcto, casi el doble, ¿cierto? Sí, muy bien. Esperen. Va. Sí, les voy a explicar por qué es el doble. Aquí les voy a poner, cuando se hace un cálculo nutrimental y ustedes tengan que hacer las kilocalorías para un etiquetado nutrimental, bueno, primero se hace el bromatológico, primero hacemos el cálculo de todos los componentes del producto y entonces les voy a apuntar aquí cómo hacemos el cálculo. Yo calculo los carbohidratos y proteínas, y estos multiplican por... Ok, aquí les pongo el dato. Los carbohidratos y las proteínas se van a multiplicar por 4 para obtener las kilocalorías que están aportando. Y resulta que las grasas se multiplican, estas se multiplican por 9. Entonces, eso quiere decir lo que dijo su compañera, pues que aportan más más kilocalorías las grasas que los carbohidratos y las proteínas. Entonces, normalmente cuando se hacen dietas bajas, calóricos bajas, pues se eliminan completamente las grasas. Bueno, no se pueden eliminar completamente porque también nos aportan algunos nutrientes, pero si le tuviéramos que hacer algún ajuste a nuestra dieta, pues la verdad es que lo que nosotros tendríamos que bajar serían las grasas. Las grasas son porque ellas son las que aportan más kilocalorías, porque cuando hacemos el cálculo nutrimental, bueno, multiplicamos por 9 y entonces así ustedes van calculando, haciendo el total de kilocalorías que aporta su alimento o su producto. Entonces, es por eso que sí, es lógico. Ahora, fíjense, aprovechando aquí la nota, si nosotros decimos, no, pues una dieta basada en proteínas, vean cómo, por ejemplo, en el caso si hablamos de las kilocalorías, pues nos aportan las mismas kilocalorías, las proteínas, que los carbohidratos. Ambos multiplicamos por 4 cuando hacemos el cálculo de kilocalorías. Entonces, si hacemos una dieta en proteína, ahí realmente no estamos como en ventaja contra los carbohidratos, porque a veces hay que quitar los carbohidratos de nuestra dieta, sí, pero si tenemos proteínas, o sea, de todas maneras, algo de lo que comamos nos debe dar, pues, algo de aporte de kilocalorías, ¿no? Nada más como dato curioso. Si es que veo que no lo han hecho, pero lo harán más adelante, ya cuando hagan ustedes algún cálculo para algún producto. Bueno, la característica importante del toffee o del caramelo suave es precisamente esta descripción de su textura. Es suave, es una consistencia plástica y elástica. Entonces, bueno, aquí está repetido lo de la fórmula, pero está elaborado a partir de un almíbar de azúcares. Y aquí, bueno, nada más vuelvo a reiterarles que quien haya encontrado, hay una literatura que nos mete al fudge dentro del caramelo suave y creo que pone ahí una lista de más productos de caramelo suave. Son definiciones que tienen, pero ya aclaré yo desde el principio que el fudge sí tiene los ingredientes del caramelo suave, pero en su proceso de elaboración va a haber un proceso de cristalización del azúcar que no va a haber aquí. Entonces, ahí está la diferencia y por lo tanto ese lo vamos a estudiar cuando veamos los productos cristalizados. Bueno, los compuestos, de acuerdo a la clasificación, ya dijimos que solamente es cuando los combinamos con otro ingrediente. O sea, puede ser chocolate, semillas, frutos secos, etcétera. O sea, cuando está compuesto. Bueno, si nosotros hacemos una formulación con algún producto compuesto, nada más tenemos que cuidar mucho que la actividad de agua de cada uno de los dos productos que vamos a revolver no sea muy diferente, pues para que se puedan combinar. Entonces, la actividad de agua de un caramelo suave, pues sí, aunque ya tiene humedad, sí es baja y nada más sería importante pues que sea combinada con productos que tengan actividades de agua también algo bajas. Este me lo voy a saltar, es cómo se prepara
caramelo suave con chocolate. Sí, sin mezclar los ingredientes, o con frutos secos, porque el proceso lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien. Porque la altura de agua va a ser baja, pues no vamos a saltar. Aquí vamos. El sabor depende de la grasa y la leche que contengan. Entonces, sí van a ser dulces, pero fíjense que aquí nosotros vamos a percibir sensorialmente mucho pues el sabor de la grasa y de la leche, que vienen como ingredientes. Van a ser la característica importante. Incluso aunque no tuviera leche, por ejemplo, aunque no fuera un producto lácteo, pues simplemente la consistencia de la grasa pues les va a dar esa característica de suave, ¿no? Por ejemplo, los Winnies o los que son los Subus, pues por ejemplo, esa textura suavecita es importante, y eso que no hay leche, ¿no? O sea, ahí lo que vamos a degustar es la textura, el sabor dulce y pues las esencias que tengan estos caramelos suaves. Y al contrario, en el dulce que contiene leche, bueno, ahí la verdad sí es lo que más va a ser importante, lo que más va a impactar es el sabor lácteo, porque esto es lo que le va a dar la característica de este caramelo suave. Entonces, por ejemplo, ahí, pues yo creo que ustedes estarán de acuerdo. Por ejemplo, en los chiclosos, pues ya al tener tener la parte de la leche, pues da un perfil de sabor diferente. Y no se diga, por ejemplo, los chiclosos de cajeta, ¿no? Lo que ven que Coronado, por ejemplo, ha hecho una diversificación muy grande de sus productos, porque a partir de la cajeta ellos han elaborado la aplicación de la cajeta en caramelo duro y en caramelo suave, mucho. En las obleas, combinándolas con obleas, han hecho esa combinación, y no sé qué otra más tengan, pero por ejemplo Coronado le ha logrado muy bien hacer esta aplicación de la cajeta en esos productos. Y en el caso del caramelo suave, sobre todo cuando tenemos leche, pues dependemos mucho en el proceso de la cocción. O sea, la forma en que vamos a hacer el cocimiento de nuestra masa de caramelo es importante para que nosotros no tengamos cambios del sabor, sobre todo cuando hay leche. Los procesos donde hacemos cocimientos altos, es decir, lo que habíamos visto en las tareas de ustedes, si subiéramos a 130 grados, sí impactaría en el sabor final de la leche. Entonces, cuando hay producto lácteo, pues se busca que el grado de cocimiento baje, aunque incrementemos el tiempo, porque esto nos permite un mejor control del sabor, sobre todo cuando está la parte láctea. Bueno, en el proceso que vamos a revisar es de un artículo, pero antiguamente también se hacía en el cocedor al vacío que vimos para el caramelo duro, y ahí nada más tener el cuidado de que no fuera como de corrido, ¿no? Entonces primero obteníamos un contenido de sólidos bajo, disolvíamos, metíamos un poquito de tiempo para tener un cierto incremento de sólidos, y después volver a hacer el vacío con tal de eliminar la suficiente humedad. Entonces sí se utilizaba, sin embargo, bueno, el método es más bien utilizado a nivel industrial, porque pues ahí estamos por el tiempo, y hay que cuidar mucho el tiempo de cocimiento. Aquí les voy a presentar el proceso de elaboración de un artículo que encontré de un producto de caramelo suave, y aquí va a haber algunas diferencias importantes, por eso lo pongo aquí, porque sí es interesante que vean estas variantes. Bueno, en primer lugar, estos autores revuelven el agua y la glucosa y después la sacarosa. Yo lo dejé así como lo tienen, pero bueno, ya sabemos que lo correcto es que primero disolvamos en el agua el azúcar, y después que está disuelta, bueno, entonces ahora sí agregamos la glucosa. Ellos mantuvieron esta disolución a 50 grados centígrados, y en ese momento pues ponen el resto de los ingredientes. Esta fórmula de caramelo suave tiene suero en polvo, leche en polvo, grasa vegetal y almidón de maíz y bicarbonato. La grasa vegetal es importante mencionar que debe ir líquida, es decir, tenemos que tenerla calientita para que no esté sólida la grasa vegetal. Una vez que tenemos revueltos los ingredientes, aquí ocurre un mezclado a 70 grados centígrados. En el momento que tocamos los 70 grados centígrados, bueno, estos autores aquí es donde elaboran su cocción para no alterar las propiedades de la leche, y lo hacen por 2 horas y media. Les digo que a nivel industrial sí no ocurre, porque sí necesitamos pues el tiempo, ¿no? Que esté rápido el producto, y pues se utilizan temperaturas más altas. Después de haberlo cocido, bueno, entonces lo estiran sobre una plancha y lo someten a un enfriamiento rápido
para que, miren, 18 grados centígrados por un minuto, ellos tratan de inducir una pequeña cristalización, pero realmente pues, lo que hacen es pues enfriar rápidamente el producto. Una vez que está frío, bueno, lo cortan y lo empacan. Y este es el diagrama de flujo. Bueno, aquí está lo que estábamos viendo ahí. Disuelven primero la glucosa y después añaden la sacarosa y los disuelven. Obviamente todo eso requiere tiempo para disolverlos. Ya que está disuelta sobre todo el azúcar, todos los granitos de azúcar, entonces vamos a añadir la leche y el suero. Aquí nos están aclarando que los reconstituyen porque lo que vimos en el diagrama de flujo es que eran en polvo, entonces los hidratamos, los reconstruimos y después la grasa vegetal que tiene que estar fundida también para que esté líquida. Y dice aquí algunos fabricantes añaden almidón o bicarbonato de sodio, también es opcional. En este caso sí lo pusieron. Llegamos a los 70 grados centígrados y lo dejamos por 2 horas y media con agitación constante. Lo estiramos sobre un papel encerado para meterlo a un congelador por espacio de 1 minuto para estimular la microcristalización de la lactosa y evitar formación de cristales grandes. De todas maneras, cuando se hace una buena disolución del azúcar, no se forman cristales grandes. Bueno, aquí estos autores lo hacen pues para mejorar su vida de anaquel, de este producto. Y entonces, como dice aquí, después, al hacer esta operación, pues organolépticamente no van a tener ningún problema de arenosidad en el paladar. Una vez que tienen su producto enfriado, lo cortan, hasta tienen aquí las medidas de cada uno de los pequeños porciones de caramelo y después los empacan en bolsas de biopropileno bioorientado, hasta ponen el material que es sellado y bueno, ya se queda listo a una temperatura de ambiente, ¿no? 27 grados centígrados, 25, 27. Entonces vamos a recalcar, hacer hincapié en los parámetros de control. En primer lugar, pues el correcto pesado de los ingredientes. Aquí, bueno, ya nosotros aclaramos ese punto de revisar la fórmula. Las temperaturas. ¿Qué temperaturas? La primera temperatura de cocimiento y la segunda temperatura, pero ahora de enfriamiento. Vigilar que estén cubiertas. Miren, aquí incluso ya ellos extienden en los 70 grados centígrados y dicen, bueno, nos podríamos subir hasta 110, ¿no? Si fuera necesario. Y la temperatura de enfriamiento, bueno, se está recalcando cuál temperatura vamos a ocupar. Para ellos es importante que haya uniformidad en el corte, o sea, las piezas, el peso, y finalmente, bueno, que se almacene en un área que cumpla las características de 20 a 27 grados centígrados preferentemente. Y aquí aprovecho pues para que ustedes vean que los productos de confitería realmente no necesitan un refrigerador. En realidad, ninguno necesitaría un refrigerador. Ustedes vean que son temperaturas ambiente. Quizá el chocolate, cuando lleguemos a su momento, ustedes van a ver que se recomienda incluso así un poquito más bajo, pero nunca va a ser un refrigerador. Es decir, no tendríamos que mantener el chocolate en un refrigerador, a menos que el clima estuviera muy caliente y entonces sí requiriéramos refrigerarlo o mantenerlo en un área más fresca, pero realmente no necesitamos enfriamiento. Ustedes ven 20 a 27 grados centígrados, pues sí sería como clima controlado, ¿no? Más que refrigeración, clima controlado. Ahora voy a hablar de los defectos. Bueno, el primer defecto que además comparte con el caramelo duro, pues es la pegajosidad. Igual que en el caramelo duro, pues se debe o la causa es el uso de aromatizantes naturales muy ácidos. También ya aclaré en ese momento que esto es como un poco difícil aquí, por ejemplo, en México, donde se utilizan los aromatizantes artificiales más que los naturales. Pero otra causa que sí pudiera ser es que el cocimiento fuera muy lento. Si fuera muy lento, como el caso de este artículo, bueno, a lo mejor nos podría originar pegajosidad. Y finalmente, la adición de los ácidos al jarabe caliente. Ya dijimos que si en mi fórmula yo tengo un acidulante que agregarle, bueno, no lo tenemos que agregar cuando está caliente, después del cocimiento, y dejar que baje un poquito la temperatura.
Bueno, otro defecto es la conservación, que la conservación en las tiendas no sea la adecuada. Eso también es un problema pero ya es con el distribuidor con el que lo está vendiendo. Y entonces, bueno, aquí van las soluciones. Usar aromatizante sintético, que de hecho ya ocurre, acortar el tiempo de cocción. Si fuera porque está muy largo, se tendría que acortar. No añadir los ácidos en la paila de cocimiento, o se añaden después. Y si cuando se distribuye mi producto tuviéramos algún problema, bueno, asesorar a los comerciantes para que cuiden el producto terminado. Si de repente a ustedes les tocara trabajar y llevar esa área de atención al cliente y quejas, bueno, sería algo importante, bueno, porque cuando hay algún problema en la vida de Anaquel, de su producto, de sus clientes, vamos a tener como empresa la obligación de atender a todos los clientes. ¿Y quiénes serían todos mis clientes? Pues desde un CEDIS, un centro de distribución donde yo entrego de mayoreo, no sé, una central de abastos, una tienda grande de mayoreo, por ejemplo, como el Zorro, el Puma Barotero, hasta llegar, no, ahí, por ejemplo, a ese nivel también las tiendas comerciales. Si ustedes ven en un centro comercial, su producto, bueno, ahí también es un cliente grande y vamos a terminar con los clientes, los consumidores directos. No, las tiendas de abarrotes nos faltan, tiendas de abarrotes, las tienditas de la esquina, si llega hasta ahí nuestro producto, y por al último, el consumidor final. Entonces, los comentarios o las quejas sobre el producto que ustedes les venden van a llegar de todos estos clientes. E incluso del consumidor final pueden llegar comentarios y entonces ustedes tendrían que asesorarlos. Yo creo que si a alguien le toca de repente llegar a tener esa parte de atención a clientes, bueno, pues ustedes van a estar en contacto. Tienen que saber todo esto pues para asesorar a los comerciantes o al cliente producto consumidor final, pues para que el producto les llegue en las mejores condiciones y cuando ellos lo compren, bueno, pues esté como quieren que esté el producto. Bueno, otro defecto que se presenta son las manchas. Este defecto lo comparten con el caramelo duro y el motivo es el mismo. Se le achaca que el colorante no se haya disuelto bien. Normalmente pasa cuando el colorante está en polvo. Entonces, pues las soluciones son que nos aseguremos de haber disuelto bien nuestro colorante. Si es necesario, pues filtrarlo y disolverlo en agua caliente para que se pueda disolver. Yo le agregaré aquí, bueno, pues mezclar perfectamente, o sea, en el punto óptimo de la consistencia de nuestro caramelo, pues resolverlo bastante bien para que se pueda integrar el color. Ya les había dicho que, por ejemplo, si en el caramelo duro nos pasamos, lo dejamos que se enfríe un poco más, ya va a ser muy difícil integrar el colorante. O sea, si se empieza a espesar, a hacer más viscosa la pasta, a enfriarse, aunque le demos muchísimas vueltas y lo revolvamos lo mejor posible, a veces es imposible que se integre. Entonces, hay un momento exacto del proceso donde tenemos que hacer la incorporación del color y el sabor. En el caso del caramelo suave, no creo que sea tan difícil, pero igual, si llegamos al punto donde ya cada vez enfriamos más la masa del caramelo suave, pues también va a ser más espesa, más viscosa y va a ser difícil integrarlo. Entonces, yo añadiría eso de revolverlo perfectamente. Ahora vamos a ver esto. Permítame un momentito. Listo. Bueno, en el caso del caramelo suave, hay algo que pasa, aunque se vigile todo, sí es muy común que el papel de envoltura se le pegue al caramelo. Yo lo he visto muchísimo en fíjense, en los que no son de leche, en los ugus, en los winnies, sí, he visto muy común, no sé si les ha tocado a ustedes. Sí, en alguna vez. Exacto. Pasa un poco del tiempo de la vida de Anaquel y si es como de repente común que el papel de envoltura se le pegue al caramelo. De hecho, yo los he abierto y a veces se ha roto el papel y se queda una parte pegada al caramelo y otra sí se quita, pero hay que estarlos quitando poco a poco. Entonces, las causas de que este
de la envoltura que se pega al caramelo es que nuestro papel no sea adecuado. ¿Cómo son los papeles para envolver caramelos suaves? Son papeles que tienen una capa de cera en uno de sus lados, o sea, del lado que va a ir junto al caramelo suave, obviamente. Esta capa encerada pudiera no tener una parafina o una cera adecuada, entonces eso es lo que pudiera provocar que no fuera el adecuado. También si hay papel plástico que no sea encerado, bueno, también igual no es el adecuado y por eso se pegan. Y finalmente que a lo mejor yo en la línea de proceso lo haya envuelto, pero todavía estaba algo caliente, ¿no? Ya saben, luego por acelerar, porque ya urge el producto, se acelera un poco alguna parte del proceso y no siempre es buena, ¿no? Sobre todo aquí al final, cuando se envuelve, aquí se ve que eso no es bueno. Bueno, si es la causa de que la parafina o la cera sea inadecuada, bueno, se tiene que mandar a hacer un papel con ceras de punto de fusión más alto, de manera que no se fundan y no se adhieran al producto y no dejen que se le pueda quitar bien el papel. Si nuestro plástico que estamos ocupando no es el adecuado, bueno, solicitar asesoramiento a los proveedores. Y los proveedores de empaque, bueno, son los que nos van a sugerir, no, pues ocupen este o ocupen aquel. Yo lo que he visto es que si no es encerado, normalmente es un tipo celofán, sobre todo el que tienen ya las paletas, ¿no? Por ejemplo, estas de Gudulu, son como una especie de papel celofán que también resiste mucho la migración de la grasa. Entonces, he visto que son de este tipo los envases con el papel de envoltura, el material de envoltura para este caramelo suave. Y bueno, pues cuidar que la temperatura del caramelo no esté caliente. Yo aquí la dejé como la encontré, muchachos, en la literatura 32 a 37, pero en mi opinión personal está alto, la verdad, sí hay que dejar el caramelo a que esté a temperatura ambiente y entonces en ese momento sí podemos proceder a envolverlo, pero 32 se me hace alto, pero lo dejé pues porque así estaba en la literatura, pero en la práctica yo les aclaro que eso se me hace caliente, ¿no? O sea, no lo hacemos así, pues, sí hay que dejar que se enfríe más el caramelo. Bueno, entonces, bueno, también pasa la ruptura, obviamente la ruptura del papel de envoltura. Y aquí puede pasar algo más. Si se cubren los puntos anteriores y aún así se rompe el papel de envoltura, vamos a ver que hay otras causas. Entonces, primero, la temperatura de conservación que no sea la adecuada. Y estamos hablando, fíjense, no del producto, sino del papel, o sea, la temperatura de conservación del papel de envoltura. Segundo, que la humedad del depósito no sea la adecuada. Y en tercer lugar, que ya tenga mucho tiempo este papel. Entonces, lo aclaro pues porque a lo mejor se entendería qué es el producto, pero fíjense que estamos hablando del papel de envoltura. Resulta que los papeles de envoltura pues tienen una vida de anaquel, a lo mejor diríamos, no, se me hace increíble, ¿no? Porque pues que un papel, ¿qué humedad puede tener un papel? Y resulta que por mínima que sea, sí, esa pequeña humedad que tenga un papel de envoltura más bien la pierde en una vida de anaquel prolongada. Cuando pierden esa pequeña humedad, por mínima que sea, bueno, esto lo que hace con el papel es que lo vuelve quebradizo. Y entonces, al estarlo envolviendo en las máquinas de envoltura, puede estarse rompiendo y eso se debe a que hay problemas con la calidad de ese papel de envoltura. Entonces, fíjense, estas soluciones que están aquí, pues son soluciones que se están pidiendo para que nosotros tengamos un papel de envoltura de nuestro caramelo en condiciones óptimas. Que nuestro papel de envoltura también se almacene a 20 grados centígrados, o sea, muy fresco. Que no haya una humedad relativa alta, pues para que no tampoco absorba humedad. Y que no manejemos stocks grandes, es decir, lotes pequeños que consumamos rápidamente para no tener ahí nosotros parado el material de envase y que pierda sus propiedades. Yo eso la verdad se me hacía increíble, me acuerdo mucho que sí me impactó, por ejemplo, saber pues que un material de envase también tuviera vida de anaquel, pero entonces de ahí aprendimos, bueno, aprendí yo ahí en la empresa
que, por ejemplo, cuando ya envolvemos caramelos duros, o bueno, cualquier producto duro, suave, chocolate, lo que estemos envolviendo, una vez que acabamos de envolver la producción del día, bueno, lo que nos sobra, la bobina que nos sobre, hay que guardarla otra vez en su bolsa de plástico. Normalmente se las entregan en planta en bolsas de plástico. Hay que guardarlas en la bolsa de plástico porque si la dejamos ahí y no volvemos, no sé, a hacer un caramelo de fresa en otro mes, entonces al siguiente mes que yo agarre mi bobina que me quedó pues para agotar esa bobina, ya va a tener un mes de que estuvo expuesta al medio ambiente y que se pudo haber resecado y que a lo mejor me va a dar problemas en la máquina de envoltura, como ven. Dato curioso, profe. Sí, es curioso, sí. Sí, así es curioso eso, la verdad no me imaginaba que el empaque. Después lo comprobé en el almacén, fíjese, en el almacén, en tiempos de lluvias, el cartón corrugado absorbe un poco de humedad del medio ambiente, pues porque estamos en un clima húmedo, ¿no? Cuando está lloviendo. Y si absorbe humedad un cartón corrugado, pues pierde resistencia. Entonces, las tarimas que ustedes van armando y tienen cierta altura límite, pues resulta que cuando hay humedad y no se mueve ese material del almacén y nuestro cartón corrugado absorbe un poquito de humedad, la cama de abajo se empieza como a doblar, o sea, y uno dice, pues, ¿qué le pasó? Si yo la veía que estaba bien, ¿a poco de que la vemos feo? ¿Qué pasó? Y es cuando que pierde un poco de resistencia por absorber humedad del medio ambiente. Entonces ahí, por eso es importante pues la rotación del material en el almacén. Ya, fíjate, y ahí lo haríamos pues por el material de envase, no por el producto. Entonces sí es interesante esa parte del envase. Bueno, vamos a hablar de que un caramelo suave también tiene el riesgo de formar crecimiento microbiano y específicamente los hongos. Pues porque tiene más humedad que un caramelo duro, obviamente, y al tener el 12%, pues ya tenemos ahí riesgo de que haya crecimiento de hongos. Las causas de que pudiera haber este problema es que al haber esa humedad, bueno, las confituras no pueden respirar. Entonces, esto nos está diciendo automáticamente, no podemos hacer un envase sellado, hermético, de un caramelo suave. Y entonces a nuestra mente tienen que venir los productos que vemos en el mercado. Entonces ustedes vean que, por ejemplo, los Sugus y los Winnies solamente está doblado, no hay ningún pegamento, o sea, está doblado para que se mantenga el papel encima del cuadrito del Sugus o del Winnie. Y vean, los chiclosos, bueno, tienen un torcido al final, es decir, no hay sellos y es correcto, no hay sellos porque tendríamos este riesgo. Las paletas de Gudulú tienen también torcidos al que están agarrando al palito, ¿no? El material se agarra al palito de la paleta de caramelo suave y solamente es un torcido, no un enredado, o sea, no hay pegamento. No debemos de sellarlo completamente. Si cuando lo envolvemos hay mucha humedad relativa alta, bueno, podríamos atrapar un poco de esa humedad relativa y quedaría en nuestro empaque. Y finalmente, bueno, pues que igual que envolvamos nuestro caramelo suave todavía caliente, no tibio. Entonces la solución que vamos a dar es que tenemos que envasar en materiales que no sean impermeables o herméticos. Entonces, si es un encerado, sí, pero no vamos a sellar. O sea, si es impermeable, pero no vamos a sellar, pues. Si hay problema con el aire, la humedad del aire, bueno, eliminarlo o poner un sistema de desecación de humedad en nuestra área de envasado. Y finalmente, bueno, esperar a que se enfríe el caramelo, igual que lo que comentamos del caramelo duro, pues para evitar que sude y se condense en el empaque. Y aquí no está el dato, a ver, déjame ver, no está el dato, pero igual, como les decía, a temperatura ambiente por lo menos, después de haber terminado el proceso de elaboración del caramelo suave, por lo menos a temperatura ambiente para que no esté caliente y podamos envolverlo. Y ahí en la foto que está, bueno, esto es una forma de cerrado de los envases. Vean, esto es un doble torcido y el torcido pues es simplemente darle vuelta al empaque y esto ustedes lo han visto, yo sí estoy segura en productos de caramelo precisamente. Entonces, fíjense, las máquinas, lo único que hacen las máquinas de envoltura es precisamente imitar lo que haríamos a mano, que con los
dedos nosotros le giráramos los extremos del empaque para dejar adentro el producto. Las máquinas a nivel industrial hacen lo mismo, son unas pinzas que tienen unas gomas en las puntas, pero a velocidades pues obviamente más rápidas van a hacer estos torcidos del empaque y entonces quedaría como en esta foto que ven ustedes. Entonces sería la maquinaria que va a hacer esa envoltura, bueno, tiene esa característica. O sea, no lo va a ver un sello, sino un cierre. Importante, por ejemplo, también lo he visto en las paletas de Chupa Chups, utilizan también ese método de cerrado. Y, por ejemplo, eso no es caramelo suave, son comprimidos de azúcar y también utilizan ese método de cerrado de las paletas. Eso es muy interesante. Rafa, Sí. ¿Y le ponen pegamento o algo así cuando los tuercen? No, con el puro torcido se queda así. Ah, es que yo me acuerdo que luego cuando destapaba de esos dulcecitos, creo que fue de la Tutsi, como que estaba pegado la envoltura, entonces no sabía si le ponían pegamento o a lo mejor no sé, que se haya fundido el material. Sí, más bien es el material del envase, que a lo mejor ese material, al hacer la envoltura, bueno, y apretarlo, por apretarlo tan fuerte, sí, como que se queda súper adherido, pero en realidad no hay ningún pegamento. Es la fuerza del torcido lo que hace que se quede fija. No tengo un video, si no buscaba uno de envolturas, para que vean que realmente la máquina es lo único que hace es el torcido y no hay otra cosa más que se le ponga. Más bien, si se aprieta el torcido, si le hacemos con la fuerza suficiente para que se apriete, pero no excesiva para romper el envase, bueno, se queda fijo. Ah, ok, gracias. Sí, no se le pone. En todo caso, bueno, sí tienes razón. Podría ser que ya es un material que ellos compran, bueno, tenga esa propiedad de que al estarlo envolviendo, no sé, se rompa alguna pequeña porción de la superficie y que las ceras permitan que se adhiera un poco más. No lo sé, puede ser, pero más bien sería por el envase. Sí. Bueno, pues como conclusión de esta parte del caramelo suave, bueno, recordar que la palabra toffee se asigna por costumbre a muchas cosas. Sí podemos decirle toffee, de hecho, no sé si dijeron en sus tareas, taffy, ¿no? Creo que me dijeron cuando estábamos viendo los ejemplos. Este de taffy es marca comercial. ¿Quién me dijo de este? No, creo que es de Winnie's, pero el dulce se llama así. O sea, el Winnie's también le ponen taffy. Me voy a fijar entonces en la envoltura. Es que hay un dulce que se llama Taffy, pero es como una barrita, pero como Sí. el Winnie's, pero solo que es más delgadita. Que la apunté aquí, lo voy a buscar. Exacto. Taffy, fíjense, y ese nombre lo toman precisamente de toffee. Entonces debe ser un caramelo suave. Sí, la voy a buscar, ya la tengo apuntada aquí entonces, para buscarlo. Sí, estoy segura que debe ser un caramelo suave. Bueno, para fines del curso, pues toffee va a ser correspondiente, equivalente al caramelo suave con grasa y lácteos. Y hasta aquí nada más. Esta es la orografía que yo ocupé. No sé si alguna pregunta, algún comentario. Profe, ¿y qué pasa si se caducan? Si se caduca. Ajá. ¿Llega a ser peligroso o algo así o solo afecta en sus características? Sí, solo las características. Realmente no tiene un ingrediente que sea como, pues, cancerígenos. Serían, por ejemplo, los colorantes, ¿no? Ya ven que hay un tema ahí con los colorantes. Yo creo que lo que pasaría más que nada es sensorial, es decir, si tenemos un riesgo de las grasas, porque no lo metí en mi diapositiva, qué bueno que dijiste ese tema, no lo puse en mis diapositivas, vi que de sus tareas pero nadie lo mencionó, pero hay otro riesgo que es nada más del caramelo suave, que es precisamente que la grasa que lo conforma se enrancie. Y entonces lo que sucedería de un caramelo suave que esté caducado, pues sería, por ejemplo, eso, la parte sensorial, que ya al probarlo supiera rancia la grasa del caramelo suave, que se descompusiera algún componente de la esencia y supiera, pues, feo, eso es lo que podría pasar.
¿Qué otra cosa podría pasar de un caramelo suave? Pues tal vez que se deformara, es decir, por ejemplo, si lo expusimos al sol o al calor, que ya en vez del cuadrito, pues esté todo así embarrado, todo despanzurrado. Entonces, sería como sensorial más bien la caducidad. Sí. Y el duro también, ¿verdad? Sí, en el caso del duro también el tema es sensorial. El tema también es sensorial, o sea, se hace como la superficie, como es higroscópico, por ejemplo, se puede reblandecer. Si tiene acidulantes, se puede reblandecer. Si hay chiles, también se puede reblandecer. Por ejemplo, vean todas las paletas de Vero, las enchiladas, cuando están frescas, cuando tienen poco tiempo, están duras y todavía se ve seco el chile. Pero cuando pasa la vida de anaquel, ustedes van a ver que en la superficie, bueno, el chile ya se ve húmedo. Bueno, húmedo es como, decimos húmedo, pero en realidad no es humedad, sino es el azúcar invertida que se está formando por efecto de hidrólisis de la sacarosa. Entonces, todos los productos de chile en la vida de anaquel se van a hacer como húmedos de la superficie porque se está hidrolizando la superficie del caramelo. Y entonces, sí, también en un caramelo duro, la desventaja es en la vida de anaquel su apariencia sensorial, porque va cambiando. Es más, si se cristaliza, si se engrana, en vez de ser transparente, ya se ven opacos. Cuando están viejos, ya se ven opacos porque ya se está recristalizando el azúcar. Entonces cambia también esa parte. Y ya no es agradable comerte el caramelo duro y sentirlo así como blandito en la superficie. Uh-huh. Gracias, papá. Sí, sí, Carla, no hay problema. Sí, eso sería básicamente el tema, que no, sensorialmente ya no serían tan agradables. Ahora, si nosotros le damos las condiciones adecuadas, la temperatura que dice ahí de almacén, verificamos la fórmula que tenga una humedad relativa estable, checamos pues que los ingredientes sean como aplicados con lo mínimo necesario, pues yo creo que garantizamos una vida de anaquel razonable para que cumpla pues su objetivo de llegar íntegro cuando sea el consumidor final. Entonces, todos cuando preparan productos ya a nivel industrial, pues se busca siempre eso, que cuando llegue al consumidor final, pues lleguen las mejores condiciones. Por eso cuando tú le pones a tu producto que dura un año, lo tenemos que vigilar que realmente dure un año. Fíjense, cuando ponemos 2 años, tenemos que vigilar esos 2 años de vida de anaquel, ya sea en acelerada o en normal, y lo tenemos que vigilar porque tenemos que imaginarnos que a lo mejor en un año, si yo le pongo 2 años, que al año 11 meses lo esté comprando alguien y entonces ese alguien va a ver la etiqueta y va a decir, todavía no se caduca. Entonces, que cuando esa persona lo pruebe, sensorialmente sea agradable todavía. A lo mejor no va a estar como fresco, pero sí se va a sentir agradable, no va a haber ningún sabor extraño, la textura, digamos, todavía podría ser pasable y eso pues cumpliría nuestra declaración de vida de anaquel. Eso sí, eso es importante. Esa parte es importante. Rafa, ¿y cómo se obtiene la fecha de caducidad? O sea, ¿sí se estudia el producto por 2 años o cómo? Sí, se tiene que hacer. Haz de cuenta que si tú lo vas a sacar apenas, normalmente casi todo el mundo lo que hace es que hacen pruebas aceleradas. O sea, yo, por ejemplo, si yo ya quiero lanzar mi producto y digo que va a durar un año, pero no me puedo esperar yo un año estudiar mi producto porque pues yo ya lo quiero lanzar. Entonces lo que yo hago son vidas aceleradas de anaquel, que son hacer condiciones agresivas para que hagamos una interpolación a lo que pudiera pasar en el futuro y más o menos con eso nosotros calculamos que sí aguanta el año. Pero una vez que el producto ya es lanzado al mercado, la empresa está obligada a cubrir realmente esa vida de anaquel. Y entonces, cuando tú ya lo lanzas al mercado, de todas maneras tú ya guardas tus muestras, tus retenciones de muestras y las vas monitoreando cada mes, pero ya el producto ya está en el mercado, pero tú tienes que de todas maneras garantizar que sí, ese año está bien. Entonces tú haces tus vidas de anaquel, casi siempre eso lo hace desarrollo. En cualquier empresa la parte de desarrollo monitorea las vidas de anaquel y entonces tú tienes el producto en un área con todas las condiciones que tú dijiste que cumple el producto
bueno, que pides para que el producto se mantenga y se hace una evaluación. Las evaluaciones para vida sensorial son microbiología normalmente y el sensorial. Y entonces cada mes tú lo evalúas hasta que se acaba el año y una vez acabando el año tú haces tus conclusiones. Sí, el producto efectivamente sí cumplió el año y lo cumplió en buenas condiciones y digamos que con eso es suficiente para que ya garanticemos que realmente el producto dura el año, porque pues al año tú te lo vas a comer y tienes que hacer prueba sensorial y ver que realmente va a estar bien. Y eso equivale a que algún consumidor en el mercado va a hacer lo mismo cuando le toque comprar tu producto y que tengamos esa sí, pues, bueno, no esa tranquilidad, sino esa garantía de que el producto sí dura. Sí, así se tendría que hacer. Ok, gracias, profe. Sí, de nada. Y cuando pues ya no tienes tiempo de esperar, pues sí, son las vidas aceleradas. Una vida acelerada te puede tardar unos 2, 3 meses y tú ya con eso le pones la fecha de caducidad. Ahora, también les voy a confesar otra cosa. También lo que se hace, pues es que si tú desarrollas, por ejemplo, aquí el caramelo suave, con las condiciones que aquí ya estudiamos, entonces, la verdad, pues podría también yo basarme en lo que están de los competidores, los que ya tienen producto en el mercado. Entonces, yo me lanzo al mercado y veo varios caramelos suaves y veo sus fechas de caducidad y más o menos le calculo, porque luego no se entiende bien o no se entiende ni dice cuánta tiene en realidad, pero ustedes probando, viendo, comprando, dicen, les ponen, no sé, les voy a decir un número, les ponen 8 meses de vida de anaquel. Ustedes calculan que más o menos los competidores les dan 8 meses. Entonces, a veces también podríamos echar mano de eso, ¿no? A lo mejor yo digo, bueno, ¿qué tal que sí nada más dura 8 y yo le pongo un año? A lo mejor el director de la empresa dice, vamos a lanzarnos con la vida de anaquel que hay en el mercado. Entonces, a lo mejor decimos, vamos a lanzar nuestro caramelo suave con 8 meses de vida de anaquel y ya en la práctica, si ustedes comprueban que realmente es un año, pues no pasa nada, volvemos a cambiar nuestra vida en aquel y ahora sí le subimos a un año, pero yo como empresa yo ya estoy segura que sí dura un año y ya no, independientemente de lo que tengan mis competidores, yo ya le puedo poner un año porque yo lo puedo garantizar también. Y ya esas cosas son como de marketing y decisiones de que a veces, pues a veces no las toma uno, ¿no? A veces esas decisiones las toma la dirección. Y como decimos, todos los departamentos trabajamos y le damos al dueño o a los dueños, a los elementos para que ellos decidan. A veces esa decisión nosotros no la tomamos, pero el director sí la puede tomar. Ustedes hacen los estudios y dicen, señor, podemos hacer esto, o señores, podemos sacar esta vida de anaquel así, con estos estudios, o la competencia tiene tantos, o en el mercado hay tanto y aquí podemos hacer. Y a veces esas decisiones pueden ser a nivel dirección. Así que pues todo depende de la empresa en la que estén, ¿sí? Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Bueno, pues hoy lo vamos a dejar aquí. No voy a avanzar más para no revolver los temas. Vamos a empezar la próxima sesión. Fondant y Fonch, vamos a ver ya ahora sí unos cristalizados. Y entonces, bueno, pues si no hay dudas, nos vemos en la siguiente sesión. ¿Vale? Espérenme, no se desconecten, déjenme ver. ¿Quién me faltó? ¿Habrá llegado Raúl Ávila?